¿Qué tal? Soy Carlos Bermúdez. Espero que estés muy bien porque quiero invitarlos en vivo todos los viernes Carlos Bermúdez Alive, un programa donde vamos a tener invitados especiales. No dejes de conectarte, no faltes. Tendremos temas de mucho interés. Gracias. ¿Qué tal? Tenemos nuestra primera entrevista, sí, como ustedes lo escucharon, la primera entrevista de los colegas aquí de ICE México, del grupo fenomenal de los retrasados, como nos dicen, pero no es cierto, de los grandes avanzados en un grupo que tenemos de colegas de ICE México. Yo soy Carlos Bermúdez y tenemos esta gran entrevista con Magdalena Uribe. Magdalena. Bienvenida al programa de Carlos Bermúdez de la plataforma. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy Qué gusto contenta es, qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás tú por allá? igualmente. Bien, pues con un poquito de frío, pero por lo demás, muy bien. Y Qué hablando de la infancia tuya, una semblanza bonita, muy bonita tu infancia, muy bonita tu semblanza. Platícame un detalle que me llamó mucho la atención, que tu papá fue inventor. Es maravilloso porque te hace ver el mundo desde una óptica que yo creo que pocos la podemos ver, ¿no? Desde lo práctico. Mi papá, desde muy chiquito, era muy curioso y él, la primera cosa que reinventó fue la pólvora. A él le llamaba muchísimo la atención qué pasaba cuando las cosas tronaban y hacían esos fuegos artificiales. Y se puso a, mi abuelo era un herrero y pues tenía muchos materiales y él empezó a pedir cosas aisladamente para ayudarle a hacer la pólvora. Él lo había leído en un periódico, la fórmula, y reinventó la pólvora. Fue su primer invento. Claro que su mamá y su papá lo regañaron cuando oyeron que estaba haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero nunca lo, una de las cosas que también tuvo es que nadie lo frenó, sí lo regañaron, sí le hicieron ver, tenía 9 años cuando pasó eso, nadie le Oh. dijo, no hagas esas cosas, y promovieron que siguiera con su curiosidad, pero ya un poco más vigilado. Eres el hijo mayor de la familia y a mí me tocó ser la hija mayor de las dos familias. Yo soy primera nieta de las dos familias. ¡Wow! ¡Qué bonito! Oye, y de tener un padre inventor y de empezar con la pólvora, ¿en qué te encaminó a ti para hacer lo que haces al día de hoy? Bueno, pues me encaminó en que nunca me limitara a solamente entregar lo que me pedían, sino más. Por ejemplo, te voy a poner, en la primaria nos pedían a veces, tráenos un trabajo sobre plantas. Entonces era irnos, nosotros vivíamos en Coajimalpa, cuando Coajimalpa todavía era, pues no lo que es ahora, sino había muchos lugares verdes y campos, a recoger hojas, a recoger todo y pegarlos en papel cascarón, ponerles los nombres muy bien hechos, etcétera, ponerles ahí su pequeña biografía. Cuando ya estaba en la secundaria me pidieron una investigación sobre Teotihuacán y es hacer una maqueta. Me dijo, no, tú no vas a llevar fotos, tú vas a hacer una maqueta de Teotihuacán. Entonces, siempre fue el hacer más, por eso me permitió aprender más. Cualquier cosa que a él le gustaba, lo hacía en moldes de silicón y lo replicaba. Entonces, si algo nos gustaba, nos decía, no se los voy a comprar, vamos a hacerlo. Y compraba todo para hacer el molde de silicón y poderlo replicar. Entonces, todas esas cosas te van propiciando, pues, que como casi casi no hay límites más que la imaginación. Cuando yo empecé en ingeniería biomédica, me pidieron un primer proyecto cuando estaba haciendo mi servicio social y era de niños. Yo estudié biomédica en la Ciudad de México y hice mi servicio social en el Hospital Infantil de México. Y no había con qué darles un buen calentamiento a los niños prematuros porque se habían descompuesto casi todas las cunas térmicas. Me dijo, vamos a hacer un colchón serpentín. Mi papá se dedicó mucho tiempo a los plásticos, a hacer moldes de plástico y cosas con plástico. Entonces hizo, replicó uno, le dieron uno roto y me dijo, vamos a hacerlo. Tú me vas a ayudar a hacer el dibujo y yo lo voy a hacer en molde. Hicimos un colchón serpentín y él donó 15 colchones serpentines al hospital infantil privado. Después, cuando me tocó presentar en el primer congreso de ingeniería biomédica, por allá del 90, me dijo, ¿qué te interesa hacer? Y a mí no me gustaba ver a la gente con férulas. O decía yo, ¿cómo los inmovilizan cuando hay un accidente? Nos tocó un accidente muy fuerte. Me dijo, vamos a hacer férulas de piernas. Y nos Y pusimos a hacer férulas inflables de piernas y me tocó presentarlas. Entonces, eso me llevó a que cuando terminé la carrera en ingeniería biomédica en instrumentación electrónica,
que era sobre todo los aparatos, los equipos, cómo funcionan. Y dije, bueno, pero quiero conocer más de ingeniería biomédica, pero en el área de instrumentación, pero biomecánica, es decir, férulas y todo lo que ayuda. Pues me fui a hacer un posgrado promovido por la universidad, porque tuve el honor de tener la medalla al mérito por mi desempeño, y me postularon a una universidad en Finlandia y pude trabajar con atletas de alto desempeño en ingeniería biomecánica, ver cómo funcionaban sus articulaciones, hacer un modelo matemático y ayudarlos precisamente a construir férulas ya mucho más modernas, pero cuando tenían alguna lesión o justo cuando estaban desempeñando su actividad deportiva, pudieran ponerles una férula y movilizarlos para que no tuvieran que sacrificar articulaciones por esa razón. Entonces, ve todo el camino por el que me fue llevando sin querer mi amadísimo padre. Sí, 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 ya entiendo por qué es la relación médica con los aparatos, con los inventos de tu papá. Y luego ya me imagino con una gran contadora que es tu mamá, ayudarles a ustedes a llevar el negocio en el Sí, orden, en la limpieza y sobre todo en la pulcritud de manejar el dinero, ¿no? así, así es. Platícame un poquito de tu mami. Bueno, mi mamá es contador, ella fue la quinta hija de una familia de 12, que solamente vivieron 8, Oh, la segunda mujer, y pues nada más fuimos dos, mi hermano y yo, y una mujer que tal como tú lo dices, muy ordenada, porque hizo rendir el dinero desde un principio, ayudándole a mi papá. Ella como contador buscó tener un pequeño negocio, primero de dulces nada más, después puso una papelería, y con eso nos ayudaba mucho. Mis libros eran muy caros, porque casi no había, entonces no, 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 no. apoyaba muchísimo a mi papá en todo eso, y yo tuve beca desde la vocacional. Entonces Sí. me a ver, el dinero no se gasta todo. ¿Cuánto te van a dar? Me daban 1,000 pesos por cada bimestre y pues vamos a guardar. Entonces empecé a aprender esa parte del guardar, de administrar, de que el dinero te rinda, y eso no tienes idea cómo me ha ayudado. Sin eso yo no hubiera podido abrir el centro evaluador. ¿Tú lo Sí, has sí, sí, tu mami te enseñó la parte administrativa y ahorro y tu hecho? papá la creativa. Ahí están las dos formas de crecimiento de tu infancia, de tu formación, de lo que es el día de hoy. Fíjate que se me quedó grabado una frase muy bonita ahí en tu semblanza, que dice tu centro evaluador, pero la frase es tu obra maestra. Sí, Platícame un poquito, ¿qué quisiste decir con tu obra maestra? ¿Qué creaste? buena. Hace 26 años yo estudié un par de cursos sobre programación neurolingüística, y la verdad es que sí lo he usado para ver, a veces reprogramarme ideas que tengo, patrones y todo esto, pero lo más interesante es que yo no recordaba que había hecho un contrato. Al final, cuando terminé, nos hicieron hacer un contrato que aquí lo traigo, Ándale. y es que se llama Mi Piedra. Y Sí, no lo van a ver, yo sé que no lo van a ver, pero te lo voy a leer. Dice: sí. yo pongo mi piedra para construir un México mejor, por el México que todos deseamos y merecemos. Y aquí yo me comprometí a hacer algo para mejorar México. Y esto fue firmado el 17 de enero del 99. Oh. Yo lo había olvidado hasta que en mi cuarto cambio de casa aparece cuando yo estaba a punto de tirar la toalla con el centro evaluador. Dije, no, esto ya es puro invertir tiempo, dinero, ya no puedo más con esto, tengo que regresar a lo que yo sé hacer. Y aparece esto y lo leo. Y dije, olvídalo, no lo puedes dejar, porque para mí la manera de evolucionar, de tener crecimiento y movilidad social fue justamente haber podido estudiar todo lo que he estudiado. Ninguno de mis papás tiene carrera formal, o sea, mi mamá es contador privado, no un contador público. Mi padre fue un inventor que inventó muchísimas cosas, pero no tienen carrera. A mí me tocó ser la segunda generación con carrera. En la familia de mi mamá tuve dos tíos que hicieron carrera, en la familia de mi papá ninguno. Yo tenía una responsabilidad muy grande siendo la primera nieta de las dos familias. Claro. Además, cuando todo el mundo esperaba un hombre y no una mujer, ¿no? Que eso Sí, también me fortaleció muchísimo porque me hicieron muy competitiva. sí, claro. A eso se refiere mi obra maestra, porque justamente todo lo que yo he aprendido, ahora lo vuelco en el centro evaluador, donde voy a poder ayudar a muchas personas que no escolarizadas o escolarizadas tengan habilidades y que las puedan explotar, y con eso tener una mejor calidad de vida. Ese va a ser mi piedra a este país. Ay, qué bonito. Oye, qué bonito hablas, qué bonito lo expresas.
y también en la semblanza nos hablas de tu hermano Alejandro. A ver, platícanos, ¿en qué influyó en todo esto, Alex? Platícame un poquito. Sin Alejandro yo no hubiera llegado tampoco a donde estoy. Alejandro es 2 años menor que yo, pero desde muy pequeñito mostró que tenía una inteligencia superior. Imagínense yo estudiando el abecedario, en voz alta, y aquel, ya cállate porque ya me lo aprendí, 2 años menor, y me lo recitaba completo. Yo no, Y aprendérmelo. Después las tablas, ahí estaba yo repitiendo las tablas dos por uno. Ya me las aprendí y me las recitaba completas. Y así les puedo decir la tabla periódica. Como llevamos 2 años, claro que cuando a él le tocó empezar a estudiar, él ya había aprendido muchas cosas. Porque 10 en todo. sí, yo aprendí con el sistema de repite y repite y repite, y él con escuchar todo. O luego veía cosas y se las aprendía de memoria. No había mapas mentales, pero al verlo, mis apuntes muchas veces, ¿y eso qué quiere decir? Y esto por esto, él hacía su propio mapa mental. Entonces, para mí siempre fue un reto. Él era el segundo en la familia, mi hermano es el segundo nieto de las dos familias, Entiendo. y él sí era hombre. Entonces, siempre era una competencia impresionante, me forzaba a aprender mejor las cosas y a dar siempre un extra también. O sea, yo tenía esa presión por todos lados, pero que me ayudó muchísimo en todo. Muy inteligente, y siempre en las mismas escuelas, ¿no? Entonces, Sí, yo decía, no, es que tengo que darle un buen ejemplo, porque él era muy rebelde, sobre todo con mi papá, ¿no? sí. Entonces, aun cuando él podía sacar muy buenos lugares, no lo hacía. Le dije, ¿por qué no sacaste 10 en ese examen si te lo sabías todo? No quiero. Yo no quiero ser el segundo al que vaya mi papá y le den felicitaciones porque sacó primeros lugares como cuando va contigo. Yo no, Claro que no. yo Claro no. que no. Entonces fue siempre esa dinámica con nosotros, Y pero rebelde. lo amo porque él, al haber estado también ahí, a mí me dio mucha libertad. Él fue muy inteligente, pero muy enfermizo de chiquito. Entonces, mientras lo atendían a él, yo tenía libertad para un montón de cosas. Él era muy Claro. huraño y yo era muy sociable. Entonces, siempre Oh, los contrastes de los dos, muy bonitos, pero también me enseñó a compartir. Hasta la fecha, los dos somos muy compartidos en todo. Nos queremos mucho, nos respetamos mucho porque somos muy diferentes, pero fue ese empujón que yo creo que todos necesitamos para que te lleve más adelante. Y ahora pues me apoya en todo lo que hago, ¿no? claro, claro. Oye, Magdalena, el centro de evaluador, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu centro? Bueno, es certificación de conocimientos y plan de carrera. Serían exacto MX, porque yo quise distinguirlo como de México y lo quise poner así. El MEX ya no quedaba muy bonito, pero el MX sí. Entonces es centro, certificación de conocimientos, porque yo creo que no es solamente las habilidades, sino los conocimientos, por eso lo quise poner así. Y eso también me amplía para poder dar cursos o algún otro tipo de actividad. Y plan de carrera, porque yo creo que yo tuve un plan de carrera desde que nací. Sí, Si nadie me lo mostrara, se me fue mostrando poco a poco. Y yo creo que todos nacemos con eso, pero no lo alcanzamos a visualizar hasta que pase el tiempo, ¿no? Y es solamente claro, descubrirlo. claro, claro, claro. Va caminando poco a poco y vas formando tu creencia, pero al ver tu logo, ya no es una creencia, ya es una realidad. Y Así es un es. logo, es una empresa, es un centro evaluador. Es una obra maestra, me atoro porque se oye bonito y cuando lo leí y lo puse en la semblanza, tu semblanza de tu vida, te agradezco la confianza que me diste de poder hacer una semblanza de ustedes. Pues la verdad yo no he encontrado ningún otro centro evaluador que vaya a tener este enfoque. Ok, Yo considero como una misión mía de vida el poder juntar estas dos cosas, la carrera de ingeniería biomédica y la parte comercial. En México no se hace mucha investigación biomédica, por eso yo también fui a estudiar en el extranjero porque no hay. Y sin embargo, creo que una labor del ingeniero biomédico en México sí es ser ese consultor con el área médica para que ellos elijan como médicos la mejor tecnología cuando estamos hablando de equipo médico, pero también los mejores insumos médicos para sus pacientes. Y no hay manera de hacerlo si no hay una formación básica como ingenieros biomédicos y después una preparación como consultor de ventas para poder vender lo que realmente necesita y lo que necesita el paciente. Muchas veces no el médico, ¿no? Porque el médico, y de verdad te lo encuentras muchas veces, si me está viendo algún médico, no se sienta ofendido, pero muchas veces ellos se van un poco más por lo que les puede facilitar la vida a ellos, pero yo creo que como
personas éticas, tenemos que irnos por lo que les puede facilitar la vida y mejorar la vida a los pacientes. Muy respetables, pero creo que ahí estamos nosotros y siempre me vi como un puente entre la tecnología y la medicina. Mi carrera yo siempre la he definido como ese puente que debe haber entre la tecnología y la medicina. Eso es Entonces, importante, ¿no? Porque te actualizaste desde muy pequeña, porque no existía eso en el final, ahora al principio sí lo hay, es decir, de lo que es la tecnología, pero tú ya estás muy avanzada y la gente no lo sabe. así es. Entonces, mi misión ahí es ayudar a todas esas personas que se han dedicado a las ventas dentro del área médica a que esa consultoría que den sea realmente basada en principios muy fuertes para ayudar a la mejora de la salud de las personas, dándoles herramientas a los médicos, desde luego, pero que sean las herramientas idóneas. Hay mucha tecnología y mucho medicamento que llega a México que no es necesariamente el mejor para nuestros padecimientos, ni para nuestra fisiología, ni para nuestra idiosincrasia. Entonces, a veces, de verdad, yo lo vi en los hospitales, porque trabajé en hospitales, tienes que adaptar, tienes que tropicalizar las cosas. Y creo que eso es algo que se tiene que hacer de manera muy consciente y concientizar a las empresas que hagan soluciones para los mexicanos, no las importar las que ya existen en otros países. Correcto, porque se tiene que adaptar a nuestro pueblo, a nuestra cultura, a nuestra fisonomía, a nuestro mexicano que es muy distinto a otras razas. Oye, haciendo un resumen pequeñito de todo lo que acabas de decir, desde la infancia, el inventor de tu padre, la contabilidad, la alegría y la chispa de tu hermano, viene una carrera oculta que nació también porque desde los moldes, desde el invento, tú inventas algo y que no existe la carrera del inventor, pero lo tienes que vender. Entonces, tu carrera oculta fue ventas y Sí. ahora la desarrollas en tu centro evaluador, en tu obra maestra. Platícanos un poquito tu carrera de ventas ya de adolescente, ya con tu centro evaluador y actualmente. ¿Cómo te sientes ahí en las ventas consultivas? Bueno, la verdad es que la primera vez que vendí, lo vendí por necesidad de ir a un congreso. Quería ir a un congreso en Texas de ingeniería biomédica y no me quería dejar mi papá. No hay recursos para que vayas, pero como él vendía muchas cosas, le dije, dame de esas bolsitas que tienes ahí, unas 20, yo las vendo. Y las vendí con mis compañeros. Estaban fascinados y yo conseguí el dinero. Entonces desde ahí me dijo, ¿y tú cómo hiciste eso? Yo me las llevé, les enseñé para qué servían, cómo las puedes hacer así de chiquitas o así de grandes, porque eran, ¡Wow! y con eso pues conseguí el dinero. Ya después solamente fue el permiso, pero ahí me ayudó mi abuela a convencerlo y pues me di cuenta que tenía esa habilidad. Cuando regresé de Finlandia, el trabajo que encontré fue justamente en 3M y ahí me ofrecieron un puesto como ingeniero de ventas de equipo médico en imagenología médica. Y me fueron formando esa formación que tienen estas empresas transnacionales tan dinámica, pero al mismo tiempo con un proceso muy bien hecho, que yo dije, yo quiero ese proceso, ¿no? Un proceso en el que te conectan con lo que tú vas a vender, que tú lo compres primero, que tú lo uses primero y que después puedas vender no solamente los elementos, ni tampoco los beneficios, sino también la experiencia. Entonces, eso me fue conectando en todas las empresas y fui desarrollando eso, como lo mencioné yo en la semblanza, desde ser un vendedor junior hasta llegar a terminar como gerente comercial nacional de ventas, con toda esa experiencia, y durante ese tiempo hacer de manera empírica la capacitación de las fuerzas de ventas, que eso también es otra pasión que tengo. Cuando yo me pongo a enseñar y a hablar, se me olvida el tiempo, se me olvida que existe todo lo demás. Y lo acabo de ver con mi certificación, precisamente como presentador de cursos de capital humano presenciales. Ahí me di cuenta, iba enferma, iba con fiebre, traía una infección. En el momento en que me dijeron, empieza, se me olvidó Todo todo. se te quitó. Ya no me dolía nada cuando terminé después de 3 horas, de verdad. Entonces dije, Claro. aquí estoy, eso es lo mío. Enseñar lo que sé hacer, lo que he hecho, lo que he podido desarrollar, enseñárselo a nuevas generaciones que lo puedan hacer con formación. En otros países ya existe la carrera de representante médico, en México no, y a lo mejor es un objetivo que está en mi cabeza, pero lo voy a verbalizar ahora. Me gustaría ser
parte de la formación de esa carrera en alguna universidad, que esa carrera se abra formalmente, que exista la carrera de visitador médico, porque debe de ser una carrera, es además dignificante, yo creo que debe existir esa carrera. Lo vamos a cantar en esta entrevista, lo vamos a hacer realmente algo único para que se lance a todo México y parte del mundo latino. Magdalena Uribe está con nosotros en el programa de Carlos Bermúdez Live. Es una gran persona, muy fluida, te felicito. Ha sido una entrevista emotiva para mí por todo lo que platicamos, como dicen en Radio Pasillo. No quiero hacer más larga la entrevista. Y también despedirnos un poquito con qué le puedes decir a las personas que vienen atrás de nosotros y adelante de nosotros, de los dos bandos, sobre un centro evaluador, cuál es la parte vital para que no se atoren, porque he escuchado que muchísimos centros evaluadores están atorados por 5 años, por 2 años, y los que están iniciando no se esperan que los que ya lo lograron tienen la fórmula. ¿Tú qué fórmula nos darías, Magdalena Pues Uribe? definitivamente a mí me sirvió mucho el diagrama de Gantt que nos dan. Sin embargo, por razones personales y familiares no lo pude seguir al 100%. Yo tengo una sola hija, sin embargo es neurodivergente. Ella tiene autismo, el síndrome de Asperger. Y bueno, por razones de estarla llevando a terapias durante 4 meses y medio, que eran 3 horas diarias, sí tuve que retrasar un poco, sin embargo, no lo dejé hasta que se convirtió ya en un centro evaluador. Me falta solamente un solo de los estándares de los transversales, sin embargo, voy a tener dos más, además de los transversales, que es el de Wow, las consultivas y el de consultor. Entonces, este año termino con los 6 estándares, ya el centro evaluador ya está formado como SAS, ya lo tengo con acta constitutiva, me falta solamente la vinculación a la cuenta bancaria para poder empezar a operar como tal y que no lo dejen, pero sin algo escrito, sin un plan, algo que puedas seguir, ir palomeando o puedas ir recorriendo, porque hay que ser flexible. Yo creo que sí hay que ser pues muy disciplinado, pero a mí precisamente mi hija me ha enseñado a que todo se puede lograr con flexibilidad, porque he tenido que flexibilizar mi carrera para estar acompañándola a ella. Entonces tuve que recorrer fechas, tuve que adecuar cosas, pero ese diagrama ya estaba, ya era palomear. Bueno, ahora lo vamos a pasar para 2 semanas, este para 3, adecuarlo todo, pero de verdad, si tú no lo tienes en físico y lo estás viendo y lo estás palomeando, es muy difícil. O sea, si no partes de un objetivo y tienes la meta, no vas a llegar. Tienes que estarla viendo. Y yo sí lo tengo impreso, lo tengo todo palomeado, rayadito. tachoneado, pero esa sería, y digo, yo estuve a punto de tirar la toalla, pero escriban un contrato Sí, y prométanse con él y no va a haber manera. Va a llegar, ese contrato lo firmé en el 91 y aquí está, ya, la obra más. claro, claro. Muchas felicidades, Magdalena Uribe. Te agradezco muchísimo esta entrevista, que es la primera del grupo de colegas. Fíjate, te animaste, y fuiste la ganadora. Primera nieta de las familias, primera hija, y casi siempre me toca estar primero, aunque no lo escoja conscientemente, casi siempre me toca estar primero en algo. Entonces, Sí, felicidades, estás en todo, te felicito. Ha sido una gran entrevista. Jóvenes ilustres, muchas gracias por esta gran oportunidad de escuchar a Magdalena Uribe. Hemos estado en tiempo y aire aquí en vivo, estamos totalmente en vivo en una entrevista con Magdalena. Y déjenme decirles algo importante, vienen muchos más compañeros de nosotros para que nos platiquen y sobre todo se animen también como Magdalena a platicarnos de su vida, de su carrera y de su obra maestra. Pues muchas gracias, Magdalena. Últimas palabras que quieras mencionarle a la audiencia, por favor, aquí en vivo. bueno, pues yo lo único que les diría es no suelten cualquier sueño, cualquier objetivo que tengan, luchen por él y si en algún lugar no se los dejan hacer, muévanse a otro, pero luchen por él hasta el último minuto por sus sueños. Excelente. Muchas gracias. Nos vemos. Yo soy Carlos Bermúdez aquí en el programa de la plataforma de Carlos Bermúdez Live. Que tengan un bonito día, tarde o noche, lo que estén haciendo en este momento. Gracias. Gracias, Carlos. A ti, Magdalena. Muchas gracias por la entrevista. Suscríbete al canal y da clic en la campanita para conocer sin barreras a las personas que están aportando a nuestra comunidad su experiencia y su opinión.
nuestra comunidad siempre activa y con una actitud positiva.